¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Vamos a empezar hoy nuestra clase de física elemental y el tema que se ha considerado movimiento vertical de caída libre, primera parte. Hoy estaremos estudiando y analizando qué sucede, cuáles son las ecuaciones o qué leyes rigen de aquellos cuerpos que caen de cierta altura o de aquellos cuerpos que lanzamos al aire en forma vertical. Ok, con ustedes el profesor José Carlos Briceño Guaigua para explicar este tema interesante. Bien, al soltar una moneda de cierta altura, notamos que su rapidez va aumentando. Si yo suelto una monedita, a medida que va cayendo, su rapidez aumenta. Ok, va aumentando, es un movimiento acelerado. ¿Y qué pasa si lanzo la moneda del piso o de abajo hacia arriba? El movimiento es retardado o desacelerado. ¿Por qué? Porque si yo lo lanzo de abajo hacia arriba, esa velocidad, esa rapidez va disminuyendo, ¿ok? Hasta que se hace cero, ¿ok? Yo puedo lanzar entonces un objeto, una moneda, lo que sea, lo lanzo hasta cierta altura y luego ya no puede subir más y vuelve a caer, ¿sí? Vuelve a caer. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Esto se debe a que todos los cuerpos con masa, todos los cuerpos que tienen masa, es decir, materia, son atraídos por la Tierra debido a una fuerza llamada peso. La fuerza que se llama peso es la que proporciona o la que genera que el cuerpo caiga. Ahora, ¿qué tiene el peso? ¿Qué contiene el peso? ¿Por qué se debe o cómo se genera este peso? El peso se genera porque nuestro planeta Tierra, no, aquí está nuestro planeta Tierra, a ver, vamos dibujando por acá. Sucede que yo tengo, a ver, por acá, ahí está, una parte del planeta Tierra. ¿Qué sucede? Sucede que si yo coloco un objeto a una cierta altura del planeta Tierra, cualquier objeto a cierta altura del planeta Tierra, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que el planeta Tierra lo atrae debido a la gravedad. Lo atrae debido a la gravedad. Esto sucede siempre en una determinada área o en una determinada zona, conocido como atmósfera. No sucede fuera de la atmósfera. Los objetos que salen fuera de la atmósfera terrestre, ellos ya no son atraídos por la Tierra. Ellos ya divagan, van flotando en el vacío, ahí en el aire, bueno, en el vacío exterior del planeta. Ok, pero este peso es gracias a la aceleración de la gravedad. Otra pregunta que nosotros podemos analizar en este gráfico es la moneda y la pluma. Si yo lanzo los dos objetos, por ejemplo la pluma y la moneda, pregunto, ¿qué sucede cuando los suelto? ¿Caen, llegan al mismo tiempo? ¿Quién llega de los dos más rápido al piso o al suelo? ¿La masa, la cantidad de materia, estará relacionada con la rapidez de caída del cuerpo? Estas eran preguntas que analizaban los científicos en tiempos atrás. ¿Quién llega más primero? Si la velocidad estaba relacionada con la masa, etcétera, etcétera. Entonces, los científicos, Aristóteles decía que si yo dejo caer cuerpos pesados y ligeros de una cierta altura, Aristóteles decía que si yo dejo caer cuerpos pesados, por ejemplo en este caso la moneda y la pluma, él decía que llegaría al suelo más rápido los cuerpos pesados. Los cuerpos pesados llegan más rápido, ¿no? Eso es lo que decía Aristóteles. Ahora, nosotros podríamos decir Aristóteles tiene razón. Aristóteles tiene razón, pero ¿qué pasaría si yo suelto dos hojas? En este caso, una hoja la arrugamos y la otra la dejamos libre como está. Bueno, van a caer. Podríamos decir que el papel arrugado llega más rápido, pero los dos tienen la igual masa, ¿sí? Lo único que está arrugado.
Este papel pesa 100 gramos, este papel también pesa 100 gramos. La única diferencia es que este papel está extendido y este papel está arrugado. Entonces, podríamos decir que la masa no tiene nada que ver si llega más rápido al piso o no. No tiene nada que ver que uno tenga más masa que el otro. ¿Ok? Entonces, por ahí empezaron las averiguaciones, las investigaciones, los experimentos. Entonces Aristóteles se equivocó en esta parte. Según Aristóteles, si tienen el mismo peso, no deberían llegar al mismo tiempo. Lo que ocurre en este caso es que la hoja de papel normal tiene mayor contacto por el área. ¿Sí? Lo que ocurre es que como este tiene mayor contacto por el área, entonces el aire que está alrededor no le permite llegar al mismo tiempo que el otro papel. Por esa razón, por su área. Pero tienen la misma masa. Entonces ahí Aristóteles se equivocó en decir que la masa, el que tiene más masa, caía más rápido. Pero aquí con dos masas iguales, deberían caer igual. Entonces por ahí apareció alguien llamado Galileo Galilei. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Galileo Galilei hizo un experimento, pero en el vacío. Se dice que él postuló diciendo, si no hubiese aire, si hubiese vacío, entonces los dos cuerpos llegan al mismo tiempo. Aquí la hoja, si no hubiese hacia el aire alrededor de la hoja, entonces la hoja cae de manera recta también. Porque esta curva es porque el aire lo hace mover de esa manera. Pero si no hubiera aire, los dos caen al mismo tiempo, la moneda con la pluma, el papel arrugado con el papel extendido. Entonces, tenemos allí un factor importante que es el aire, la resistencia del aire. ¿Ok? Entonces, se dice que Galileo Galilei subió a la torre de Pisa y empezó a soltar desde ahí objetos de distinto peso y comprobó que dichos objetos caían de manera simultánea al suelo. A Galileo se le considera como el padre de la física experimental, porque fue uno de los físicos que defendía la experimentación. Si hay algo que se tiene que decir, compruébalo, decía él, mediante un experimento. A ver, muéstrame el experimento para que lo que tú estás diciendo sea correcto. Esa era una de las cosas que consideraba Galileo Galilei. Entonces, Galileo Galilei pues llegó a comprobar que el aire en realidad era quien influía. Por eso dijo, en ausencia de aire los objetos caen al mismo tiempo con la misma rapidez. Entonces lo que vamos a estudiar nosotros es justamente esta caída de los cuerpos sin considerar el aire, considerando que todos caen al mismo tiempo con la misma rapidez. No consideramos en este tema la resistencia del aire, porque si no ya habría que trabajar con otras matemáticas un poco más complicadas. Ok, entonces les decía que el responsable o la responsable de esta caída se llama aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. Esa aceleración tiene una letra G y su valor se le considera constante. Para nuestro estudio vamos a considerar 10 metros por segundo al cuadrado. Su valor real es aproximadamente 9,8, 9,81, 9,83, pero nosotros vamos a aproximarlo a 10 metros por segundo al cuadrado para trabajar con casos sencillos y que pueda ser más fácil de poder desarrollar nuestros ejercicios. ¿Ok? Aquí vamos a corregir en esta partecita porque la gravedad siempre es hacia abajo. La gravedad es hacia abajo, ¿ok? Porque la gravedad es la que atrae los objetos. Ahí está. Muy bien. Entonces, la aceleración de la gravedad permite que el objeto caiga con una determinada rapidez. Y como no hay aire, ese tema se le llama movimiento vertical de caída libre. Es decir, en la caída libre se desprecia la resistencia del aire. Se desprecia la resistencia del aire. Y se considera que la aceleración de la gravedad es constante.
es constante. Quiere decir entonces que este tema, como hay aceleración, se parece al mRV, porque ahí había aceleración. Ahora, esa aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretamos desde el punto de vista de la física? Pues significa que la rapidez va a ir cambiando. ¿Recuerdas el tema anterior de aceleración? La aceleración era un cambio de velocidad en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de gravedad, también va a ser un cambio de la velocidad, pero en este caso la velocidad vertical en el tiempo. Pero como la gravedad ya me dicen que es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿qué significa esto? Significa que por cada segundo, mire el gráfico de la derecha, que por cada segundo que va pasando, ¿qué sucede con su velocidad o con su rapidez? Aumenta, ¿sí? Aquí las rapideces deben ser hacia abajo porque el objeto está cayendo, ¿sí? Tiene que ser hacia abajo acá, ¿ok? Esta rapidez hacia abajo. Muy bien, entonces analizamos. Por cada segundo, la rapidez, por cada segundo que está pasando, la rapidez está aumentando. Por cada segundo la rapidez aumenta de 10 en 10. De 10 en 10 en cada segundo. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Que por cada segundo la rapidez aumenta de 10 en 10. La aceleración es hacia abajo también. Muy bien. Entonces, esto es importante entender porque yo no necesito usar fórmulas. Si el profesor me dice cuánto será la rapidez después de 3 segundos que se soltó un objeto. Si se soltó, empezó en 0. En 3 segundos su rapidez 30, pues. Porque por cada segundo aumenta de 10 en 10. No necesito fórmula. Solo haber entendido esta parte de la aceleración. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un objeto que está subiendo? A ver, tengo un objeto que está subiendo. Empieza con 70. Por cada segundo disminuye 10. Y ahora ya tiene 60, luego 50 y llega a 40 y así sucesivamente hasta llegar a 0. ¿Ok? Hasta llegar a 0 entonces. ¿Qué observo? Que por cada segundo disminuye, por cada segundo disminuye, por cada segundo va disminuyendo hasta arriba que se hace 0 y vuelve a caer. ¿Sí? Hasta que se hace 0 y vuelve a caer. ¿Por qué razón? Porque la aceleración de la gravedad va a estar en contra. Va a estar en contra. Al estar en contra hace que la velocidad, la rapidez disminuya su valor. Entonces, resumimos. Facilito. Cuando un cuerpo cae, su rapidez aumenta de 10 en 10 por cada segundo. Cuando un cuerpo sube, su rapidez disminuye de 10 en 10 por cada segundo. Eso significa la aceleración, 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, propiedades. Recuerda que el objeto primero tiene que subir para luego bajar. ¿Sí? Recuerda que el objeto tiene que subir y luego baja, pues no. Luego que ha subido empieza a bajar hasta que llega a esta parte, pues no. Muy bien. Ahí está. El cuerpo tiene una velocidad 1 en el piso de subida y una velocidad 5 en el piso, pero de bajada. Cuando están al mismo nivel, la rapidez es la misma. Lo único que cambia es su dirección. Por eso puedo decir que el valor de B1 es igual al valor de B5. Aquí lo tenemos. Y también el valor de B2 es igual al mismo valor de B4. La diferencia es que B2 sería de subida, ¿no? Ahí sería B2 y B4 de bajada. ¿Ok? Esa sería la propiedad número 2. La número 1, el tiempo que demora en subir es igual al tiempo que demora en bajar. Al mismo nivel. Al mismo nivel, tiempo de subida, tiempo de bajada. La propiedad número 3, cuando llega al punto más alto, ya no sube más. Su rapidez es 0 metros por segundo. Y se considera en esa parte, cuando la rapidez es 0 metros por segundo en la parte más alta, se considera que esta distancia se le llama altura máxima. A esta distancia nosotros le llamamos altura máxima. ¿Ok? Cuando, profesor, cuando el cuerpo sube hasta lo más alto que pueda.
0 metros por segundo. Bien, la propiedad número 4. El tiempo de subida dice que es igual, el tiempo que se usa para calcular la altura máxima. Si a mí me dicen, ¿cuál es la altura máxima? Fácil. Como la velocidad va a ir disminuyendo de 10 en 10, divido la velocidad entre 10, que es la gravedad. Por esa razón, para calcular el tiempo de subida, solo divido la velocidad con que fue lanzado entre 10, que es la gravedad. Y el tiempo de vuelo se le llama ida y vuelta. Tiempo de subida más tiempo de bajada. Eso se llama tiempo de vuelo. Entonces sería tiempo de subida más tiempo de bajada. Como el tiempo de subida y tiempo de bajada son iguales, entonces sería el doble de tiempo de subida o el doble de tiempo de bajada. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que su tiempo de subida es 8 segundos, ¿cuánto sería su tiempo de vuelo? 16 segundos. Si tengo un cuerpo que su tiempo de bajada es 7 segundos, ¿cuánto sería su tiempo de vuelo? 14 segundos. Cualquiera de los dos tiempos de subida o bajada, el doble será su tiempo de vuelo. Ok. Muy bien. También tenemos las ecuaciones que nosotros manejábamos en MRV. Solamente en esta parte vamos a trabajar una ecuación. Una ecuación si fuese necesario. Y si no, como les repito, todo lo podemos hacer con análisis teórico nada más. Solo razonamiento. Solo razonamiento. Muy bien. Recuerda que en MRV la velocidad final era igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. Acá es lo mismo. La única diferencia es que esta aceleración es gravedad. Es la aceleración de la gravedad. El resto es lo mismo. Rapidez inicial, rapidez final en metro por segundo. El tiempo en segundos y la aceleración en metro por segundo al cuadrado. No te olvides que más cuando el cuerpo cae. ¿Por qué? Porque ahí la velocidad o la rapidez aumenta. Porque está a favor de la gravedad. La gravedad siempre es hacia abajo. Entonces cuando un cuerpo cae, están en la misma dirección. Y por lo tanto aumenta. Y cuando el cuerpo sube, disminuye la rapidez. Disminuye la rapidez. ¿Ok? Esto es la parte teórica. Esto es toda la parte teórica. Luego vamos a desarrollar algunos ejercicios donde podamos aplicar también algunas fórmulas adicionales. ¿Sí? Donde podamos aplicar también algunas fórmulas adicionales. Bien. Hasta aquí entonces. Luego estaré enviando otro videito.